La última vez que vi a mi mujer reírse así fue en nuestra boda. Pero esta vez no era yo quien la hacía reír. Era martes por la mañana y tenía que pasar por el centro para recoger unos papeles del ayuntamiento. Nada raro. Pero justo al doblar por la calle Alfonso, la vi. Estaba en una terraza, tomando café. Y no estaba sola. Clara reía con la cabeza echada hacia atrás, como si el mundo no pesara. El tipo que tenía enfrente le sujetaba la mano. Y ella no la apartaba. Al contrario. Él se inclinó, le susurró algo, y ella se tapó la boca intentando disimular la sonrisa. Me quedé parado. Literalmente. Como un gilipollas en mitad de la calle, con los papeles en una mano y el alma cayéndoseme a los pies. No me vio. O fingió no verme, lo que sería peor. Podría haberme acercado. Podría haber montado una escena. Pero no. Me di la vuelta y caminé hasta el coche. Me senté dentro con las llaves en la mano, sin saber qué hacer. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, viendo cómo la gente pasaba sin saber que el mundo de alguien se había roto a 3 metros de ellos. Y en ese momento lo supe. Algo iba mal. Muy mal. Durante 2 días no dije nada. Comí con ella, dormí con ella, incluso la ayudé a buscar un pendiente que, según dijo, se le había caído por el lavabo. Me miraba a los ojos como siempre, como si nada pasara, y esa era la parte que más me jodía. Porque si alguien puede mentirte así de bien, es que no te respeta ni un poco. Empecé a prestar atención a los detalles que antes ignoraba, el perfume distinto, los mensajes que decía que eran del grupo del trabajo pero que nunca contestaba delante mía, cómo se arreglaba demasiado para ir a sitios donde, según ella, solo iba a firmar documentos. Nunca fui desconfiado, pero ahora cada movimiento suyo me parecía parte de algo que no alcanzaba a entender del todo, y no porque no tuviera indicios, sino porque no quería aceptar lo evidente. El viernes siguiente inventé una excusa para no ir a la obra. Le dije que me dolía la espalda, que necesitaba descansar, y que me quedaría en casa. Ella actuó normal, como si no le importara, aunque me pareció que dudó por una fracción de segundo, tal vez le jodía que estuviera ahí todo el día. A media mañana dijo que tenía una comida con 2 compañeros del despacho y que llegaría tarde. Yo asentí, fingí una sonrisa, y hasta le preparé un café para llevar. Me agradeció como si fuéramos una pareja feliz, como si no me hubiera mentido toda la semana. Salió por la puerta como si nada, y yo esperé 5 minutos antes de ponerme en marcha. Sabía que si quería una respuesta clara no bastaba conseguirla, así que llamé a Tony, mi primo, alguien en quien sí confiaba. Me debía varios favores y tenía amigos en la policía local que a veces hacían trabajos discretos por su cuenta. Le pedí ayuda, sin dar demasiados detalles, y me consiguió un contacto que por 100 euros me montó un pequeño GPS para el coche de Clara. Nada del otro mundo, pero suficiente para seguir sus movimientos desde el móvil. Lo instalamos la misma tarde del viernes, cuando volvió a casa y me dijo que la comida se había alargado. Esa noche se duchó cantando, se puso una crema nueva, se hizo una infusión y me dijo que iba a ver una serie en la tablet. No me invitó a verla con ella, solo se encerró en la habitación de invitados, la que usa cuando dice que quiere leer tranquila. Me quedé en el salón, viendo la pantalla del móvil, esperando que algo cambiara. Pero no se movió del sitio. El sábado fue distinto. Me dijo que tenía que ir a comprar ropa, que no tardaría, que si quería me trajera una camisa, como si eso fuera suficiente para comprar mi silencio. La dejé ir sin decir nada, y en cuanto el GPS mostró que no estaba en el centro comercial, supe que tenía que ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Conduje hasta el punto exacto, una calle estrecha cerca del barrio viejo, donde solo hay bloques de pisos antiguos y bares escondidos. Su coche estaba allí, aparcado mal, como si hubiera llegado con prisa.
Subí por las escaleras del edificio sin pensar demasiado, conteniendo la respiración en cada planta hasta que vi la puerta medio entornada del piso segundo B. Nadie deja una puerta así en Zaragoza un sábado por la tarde si no está esperando a alguien. No toqué. Me acerqué en silencio. Escuché voces. Una masculina, clara, algo ronca, y la de Clara, suave, bajita, diciendo algo que no entendí del todo pero que sonaba demasiado íntimo. Luego silencio. Después risas. Y luego una frase que no me voy a quitar nunca de la cabeza: te echaba de menos. La dijo ella. Clara. Mi mujer. La misma que había compartido cama conmigo la noche anterior. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, bajé las escaleras despacio, salí a la calle como si estuviera borracho, y me senté en el coche con las manos temblando. No sabía si llorar, si gritar, si reventar el volante contra el cristal. No hice nada. Solo miré el edificio y esperé. Pasaron 40 minutos hasta que bajó. Salió sola, arreglándose el pelo como si viniera de una peluquería, con esa cara de satisfacción que no se molesta en ocultar. Se metió en el coche y se fue. Yo la seguí a una distancia prudente, y cuando llegó a casa, estacioné una calle más abajo. No subí. Me quedé ahí hasta que se hizo de noche. Intentando entender cómo una persona puede vivir dos vidas tan diferentes sin tropezar. Pensé en mi hijo, en la comida del domingo que íbamos a tener con mis padres, en los últimos 10 años de mi vida, y todo me pareció una broma de mal gusto. Me fui a casa a las 11. Entré en silencio. Ella dormía. La miré por un segundo, acostada de lado, la cara relajada, la respiración tranquila. Y me pregunté cómo podía dormir así, sabiendo lo que había hecho. Me duché y me metí en la cama sin tocarla. No dije nada. Tampoco al día siguiente. Ni al siguiente. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Y lo peor era que ella aún no lo sabía. El martes por la noche fue cuando todo explotó. Lo decidí en el trabajo, mientras comía solo en el bar de enfrente. No tenía hambre, pero sabía que si seguía tragándome el asco, me iba a pudrir por dentro. Volví a casa antes de lo habitual y me puse a preparar la cena como si nada, porque no quería que lo viera venir. Clara llegó a eso de las 8, con su bolso grande, el mismo que siempre deja tirado en el sofá, y traía unas bolsas de supermercado, supuestamente con cosas para el desayuno del día siguiente. Ni me miró al entrar. Solo dijo hola desde el pasillo como si fuera una compañera de piso. Y fue en ese momento que supe que no iba a aguantar otra noche más haciéndome el tonto. Esperé a que dejara las cosas en la cocina y se sentara en la mesa del comedor. Le serví su plato y me senté frente a ella. Ni una palabra. Comimos en silencio, solo se oían los cubiertos chocando con los platos. Cuando terminó de comer, se levantó con el plato sucio en la mano, y ahí fue cuando lo solté, sin levantar la voz pero sin suavizar nada. ¿Quién es?, le pregunté. Ella se quedó congelada, como si no hubiera entendido la pregunta. ¿Quién es el tipo con el que te ves los fines de semana?, repetí. Me miró fijamente durante unos segundos y luego dijo, no sé de qué estás hablando, como si de verdad creyera que podía salirse con la suya. No me levanté. No grité. Solo saqué el móvil del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Abrí la aplicación del GPS y mostré el historial de ubicación. Ella lo miró un segundo y luego desvió la vista, como si eso bastara para negar la realidad. ¿También vas a decir que eso es trabajo?, pregunté sin apartar la vista de ella. Clara dejó el plato en el fregadero y se cruzó de brazos. No tienes derecho a espiarme, dijo, como si ese fuera el tema principal. Me reí sin ganas. No te estoy espiando, Clara. Solo confirmé lo que ya sabía. Y ahora te pregunto otra vez, ¿quién es ese tío?, insistí.
Ella suspiró, se apoyó en la encimera y bajó la cabeza. Se llama Iván. Es abogado. Lo conocí hace unos meses, dijo finalmente. Ahí fue cuando empecé a notar cómo me subía la rabia a la cara. Hace unos meses, ¿cuántos meses exactamente, desde cuando estás acostándote con otro? Pregunté con los dientes apretados. Clara no respondió enseguida. Luego levantó la vista y dijo, desde febrero. Me quedé mudo unos segundos, contando mentalmente los meses. O sea que llevas 6 meses mintiéndome en mi puta cara, Clara. 6 meses cenando conmigo, acostándote conmigo, hablando conmigo como si todo fuera normal, mientras te follabas a otro cada fin de semana, dije, ahora sí con la voz temblando de furia. Ella no se defendió, no pidió perdón, no intentó negar nada. Solo dijo, no fue planeado. Solo pasó. Esa frase me terminó de reventar. Me levanté de golpe, la silla cayó al suelo, y le grité, solo pasó, 6 meses pasan así como así, te tropiezas y acabas en la cama de un desconocido por accidente. Clara no se movió. Me miraba sin pestañear, como si estuviera anestesiada. Estaba harta de esta casa, Rubén. De ti, de la rutina, de todo. Iván me escuchaba. Me hacía sentir deseada, soltó con una tranquilidad que me pareció repugnante. Me acerqué a ella y le pregunté, ¿y yo qué era? El cajero automático, el niñero, el que arreglaba los grifos y te cubría las espaldas para que tú pudieras irte a tomar cafés con tu amante. Ella apartó la mirada. No lo planeé así, Rubén. Al principio solo hablábamos, me sentía bien con él, luego se complicó, dijo bajito. ¿Y pensabas decírmelo algún día, o ibas a seguir mintiéndome hasta que él te pidiera que te fueras con él? Insistí. Ella se sentó en una de las sillas de la cocina y se cubrió la cara con las manos. No lo sé. No sé qué hacer ahora, murmuró. Yo sí lo sé, respondí. Lo que vas a hacer ahora es dormir en la habitación de invitados. Mañana veremos qué pasa, pero hoy no quiero verte ni escucharte más. Se quedó en silencio, y después de un momento, se levantó sin decir una palabra, recogió su bolso y se fue al otro cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la tele encendida sin volumen, mirando la pantalla pero sin ver nada. Mi hijo dormía en su habitación sin saber que su madre había traicionado a su padre. Y yo, mientras tanto, intentaba decidir si iba a destrozar todo en un arrebato o si iba a esperar el momento adecuado para cobrarme cada mentira que me tragó durante esos 6 meses. Al final, solo me quedé ahí, con los puños cerrados y el pecho ardiendo. Porque esa era la noche en la que mi vida, tal como la conocía, se había ido a la mierda. A la mañana siguiente me desperté antes que el despertador, con la mandíbula apretada y el cuerpo rígido por haber dormido mal en el sofá. Me levanté sin hacer ruido, preparé el desayuno para mi hijo como siempre y lo llevé al colegio sin mencionar nada. En el coche me hablaba de un examen de matemáticas y de un videojuego nuevo, mientras yo asentía sin escuchar, con la mente puesta en lo que iba a hacer después. Lo dejé en la puerta del colegio y le deseé suerte como cada día, pero cuando lo vi cruzar el patio supe que ya nada en su vida iba a ser como antes. Al volver a casa Clara seguía encerrada en la habitación de invitados. No le dije nada. Me metí a la ducha, me vestí con calma y salí directo al trabajo, aunque no iba a ir a ninguna obra. Fui al bar de un amigo en el barrio Delicias, uno de esos sitios donde nadie hace preguntas. Le pedí un café solo y le dije que necesitaba un favor. Quería el número de alguien que pudiera conseguirme información sin levantar sospechas, alguien que supiera moverse. Me dio el contacto de un tal Marcos, un tipo que había trabajado con detectives privados y ahora se dedicaba a resolver cosas por su cuenta. Lo llamé esa misma mañana y quedamos en una gasolinera a las afueras de Zaragoza. Le conté todo sin adornos, con los dientes apretados, sin victimismos.
Le dije que no quería violencia, que no quería hacerle daño a nadie físico, pero que necesitaba joderle la vida a mi mujer y al imbécil con el que se acostaba. Marcos me escuchó sin interrumpir. Luego sacó una libreta y empezó a tomar notas. Me preguntó por el nombre del tipo, por su trabajo, por dónde vivía. Le pasé el número de matrícula del coche de Clara, el que usaba para ir a verlo, y la dirección que había sacado del GPS. Me dijo que en unos días me tendría algo. Que mientras tanto, actuara normal. Pagué en efectivo, sin preguntar cuánto, y me fui con la certeza de que había cruzado una línea de la que ya no iba a volver. Esa noche Clara intentó hablar conmigo. Me esperó en el salón con cara de cansancio, con los ojos hinchados como si hubiera llorado. Me preguntó si quería hablar, si íbamos a intentar arreglarlo. Le dije que no. Le dije que lo único que iba a arreglar era cómo íbamos a repartir la casa y la custodia del niño. Le aclaré que no iba a perdonarle 6 meses de mentiras porque no era un santo, pero tampoco era un idiota. Ella solo asintió, con esa expresión vacía que tienen los que ya se han rendido pero aún esperan que algo los salve. El miércoles Marcos me mandó un mensaje con una dirección web. Era una carpeta protegida con una contraseña que me había dado aparte. Al abrirla, encontré fotos, vídeos y documentos. Todo lo que necesitaba. Clara entrando y saliendo del piso del Talibán, abrazos en plena calle, entradas de hotel en Zaragoza y en Huesca. Facturas a nombre de él, correos electrónicos entre ellos, incluso mensajes donde hablaban de mí, como si yo fuera un mueble que estorbaba. Leí todo con la sangre hirviendo, pero sin perder la cabeza. Cerré la carpeta y guardé todo en una memoria USB. Esa noche no dormí. El viernes fue mi turno. Esperé que el niño se fuera con sus abuelos, lo había planeado todo desde la semana anterior. Cuando Clara volvió de trabajar la esperé en el comedor. Sobre la mesa, una copia impresa de los mensajes con Iván. No dije una palabra. Solo señalé los papeles. Ella los miró, palideció y se sentó en la silla más cercana. No lloró. No gritó. Solo dijo lo entiendo. Y entonces hablé yo. Le dije que no iba a quedarme callado, que ya no me interesaba su perdón ni sus excusas, que ya no me dolía tanto como antes porque el dolor había dado paso a otra cosa, algo más frío. Le dije que al día siguiente sus padres recibirían un sobre con las pruebas, igual que su jefe en la notaría, igual que algunas amistades comunes, especialmente aquellas que se habían reído de mí a mis espaldas. Ella me miraba como si no me reconociera. No vas a hacerlo, dijo. Yo me reí. Tú me mentiste 6 meses y ahora crees que tengo principios, respondí. No me contestó. Me levanté y fui a la habitación, recogí una bolsa que ya tenía preparada y le dije que no volvería a dormir en esa casa hasta que ella se fuera. Que la próxima vez que habláramos sería con abogados presentes. Me fui al piso de Tony, que me había dejado su sofá por unos días. Ahí dormí como un niño, por primera vez en una semana. Al día siguiente hice exactamente lo que había dicho, envié los sobres, entregué las pruebas y me senté a ver cómo se derrumbaba su imagen perfecta. Su madre me llamó esa tarde llorando, su jefe me dejó un mensaje muy serio diciendo que tomaría medidas, y varios conocidos me escribieron con mensajes que iban desde el apoyo hasta el simple morbo. No me importaba lo que dijeran. Lo único que quería era que Clara supiera lo que se siente cuando alguien te arranca la dignidad sin avisar. Y lo consiguió. Pasaron 5 días sin que supiera nada de ella. No llamó, no escribió, no intentó explicarse. Lo único que recibí fue un mensaje corto avisándome que había dejado la casa y que se quedaría en lo de una amiga por un tiempo. Me daba igual. Lo que me preocupaba era cómo iba a manejar la situación con mi hijo, porque tarde o temprano iba a hacer preguntas, y no pensaba mentirle. No quería ser como ella.
No quería disfrazar la verdad con excusas baratas. Durante esos días hablé con un abogado, empecé a mover los papeles del divorcio y pedí asesoría para la custodia. No iba a permitir que un niño pagara por los errores de una madre que decidió arrastrar a toda su familia por el suelo solo para sentir algo diferente. El viernes por la tarde me llamó. No respondí. Al rato me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo, que no iba a justificar nada, pero que quería que al menos termináramos esto con algo de claridad. No contesté al momento. Lo pensé un buen rato, y al final acepté. Le puse una condición, que no llorara, que no intentara manipular nada, que no empezara con el discurso de que todo fue un error o de que se confundió, porque yo ya no estaba en ese lugar. Me respondió que solo quería hablar, que iba a cumplir lo que le pedía. Así que quedamos para el sábado por la tarde en un bar tranquilo, en una esquina del centro donde nadie nos conocía. Llegó puntual, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con la cara apagada como si no hubiera dormido bien en días. No nos dimos la mano, ni 2 besos, ni una mirada larga. Solo nos sentamos frente a frente. Ella pidió un café con leche, yo un cortado. El camarero se fue y por unos segundos no dijimos nada. Ella fue la primera en romper el silencio. No quiero que pienses que vine a pedirte perdón, dijo. Le respondí que no esperaba eso, que en realidad ya no esperaba nada. Asintió con la cabeza y se quedó mirando la mesa. Sé que te jodí la vida. Sé que te fallé en lo peor. Y no tengo una excusa que sirva. Me cansé. Me sentía vacía. Y lo manejé de la peor forma posible, dijo sin levantar la voz. No dije nada. Solo la escuché. Sé que ya no me vas a creer nada, y lo entiendo. Pero quería que supieras que todo lo que hice no fue por odio, ni por venganza, ni porque tú fueras un mal marido. No sé cuándo dejé de sentirme parte de esta familia, pero me pasó. Y no lo hablé. Me lo guardé. Fui cobarde, continuó. Entonces respondí. No fuiste cobarde. Fuiste egoísta. Tuviste 1000 oportunidades de hablar, de decir que algo no funcionaba, de pedir ayuda. Pero preferiste mentir. Y lo hiciste tan bien que hasta llegué a pensar que el problema era mío. Que yo estaba paranoico. Que estaba imaginando cosas. Hasta que te vi con él. Ahí se acabó todo. Ella tragó saliva y asintió. Sí. Tenías razón en todo. Solo quería, no sé, sentir algo diferente, volver a emocionarme con alguien. Pero me equivoqué. Y ya es tarde para cambiar nada. Entonces le pregunté lo que me venía dando vueltas desde hacía semanas. ¿Lo amabas? Ella dudó un segundo y respondió. No. No sé si fue amor o si solo fue una forma de escapar. Él era atento, era nuevo, era diferente. Pero no era amor. Si lo hubiera sido, no me sentiría así de vacía ahora. Le dije que no me interesaban sus sentimientos en este punto, que el daño ya estaba hecho y que ahora lo único importante era cómo íbamos a manejar lo que venía. Le dejé claro que iba a pedir la custodia total y que si ella quería visitas tendría que ganárselas, que iba a pelear por mi hijo con todo lo que tuviera. No lo dije para asustarla. Lo dije porque era verdad. Ella bajó la cabeza y dijo que no iba a poner trabas, que sabía que no tenía cómo pelear en ese terreno. No quiero que nuestro hijo crezca odiándome. Sé que me va a costar años recuperar su confianza, si es que alguna vez lo consigo. Pero voy a intentarlo. Si tú me dejas, dijo. Le respondí que no era cuestión mía, que eso dependía de ella y de cómo manejara las cosas. Le dije que no le iba a hablar mal de ella, pero tampoco le iba a mentir. Que si él me preguntaba, le iba a contar la verdad, sin adornos. Clara aceptó todo eso sin discutir. Terminamos el café y pagué la cuenta.
Nos levantamos sin despedirnos, sin abrazos, sin contacto. Antes de que se fuera, se dio vuelta y me dijo, gracias por venir. De verdad. Espero que algún día puedas dejar de odiarme. Le respondí lo único que podía decirle en ese momento. No te odio. Me decepcionaste tanto que ni para eso me das. Y me fui. Después de esa última conversación no volví a verla en persona. Todo lo que tuvimos que tratar lo hicimos a través de los abogados. El proceso de divorcio fue más rápido de lo que esperaba, tal vez porque ambos queríamos cerrar todo cuanto antes. Clara no peleó nada, aceptó las condiciones, accedió a dejar la casa, firmó la custodia compartida con una cantidad mínima de visitas pactadas y no pidió compensación económica. Supongo que sabía que no tenía ningún derecho real para reclamar nada. Durante esas semanas me centré en el trabajo, en mi hijo y en no venirme abajo. Había días en los que la rabia me agarraba de la garganta y no me dejaba respirar, pero aprendí a tragarla sin que me envenenara del todo. Lo único que me ayudaba era saber que no me había quedado quieto, que no había dejado que ella me pisoteara sin consecuencias. Mi hijo, con el tiempo, se fue dando cuenta de todo. No fue necesario decirle mucho. Los niños no son tontos. Viven en la misma casa, escuchan las discusiones, notan las ausencias, leen entre líneas aunque nadie se los enseñe. Un día me preguntó si mamá nos había dejado por otro. Le dije la verdad. Que sí. Que había conocido a otra persona. Que había hecho cosas que nos dañaron a los dos. Que yo ya no podía vivir con ella. No lloró. Solo me abrazó y me dijo que él quería quedarse conmigo. Le prometí que siempre iba a estar a su lado, que su madre también lo quería aunque no supiera demostrarlo, y que él no tenía la culpa de nada. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto diciéndole la verdad, pero luego pensaba en todas las veces que yo había sido engañado por confiar demasiado, y decidí que él no merecía crecer en una mentira. Pasaron los meses. Cambié la cerradura de la casa, quité sus cosas del armario, redecoré el salón, cambié la cama. No porque pensara que eso borraría todo lo que había pasado, sino porque necesitaba hacer de ese espacio algo mío, algo distinto. Volví a salir con amigos, a hacer planes los fines de semana, a respirar. Me costó volver a confiar en la gente, y no hablo de relaciones amorosas, sino en general. Empecé a dudar de todo el mundo, a cuestionarme si alguien me decía la verdad o si solo era otra persona esperando el momento adecuado para apuñalarme por la espalda. Pero poco a poco, esa desconfianza dejó de ser una barrera constante y empezó a convertirse en algo más útil, cautela. La última vez que supe de Clara fue cuando vino a recoger al niño para una de sus visitas. Me miró desde la acera, sin acercarse, con la expresión de quien ya no espera nada. No me dolió. No me dio pena. Solo me pareció alguien que alguna vez formó parte de mi vida y ya no lo era. Él volvió a casa contento, sin dramas, diciendo que la comida estuvo bien pero que prefería estar aquí. No hice comentarios. Solo le pregunté si la había pasado bien y cambiamos de tema. Nunca le he preguntado si ella le habla de mí. Y no me interesa saberlo. Cada uno tiene que vivir con lo que ha hecho. Ahora, cuando miro atrás, no me siento orgulloso de lo que pasó, pero tampoco me avergüenzo. Hice lo que tenía que hacer. No me quedé esperando que las cosas mejoraran solas. No mendigué amor. No me rebajé a perdonar lo imperdonable solo por miedo a estar solo. La vida no volvió a ser la misma, pero eso no significa que sea peor. Es diferente. Más honesta. Más tranquila. Duermo mejor. Como mejor. Hasta el trabajo me rinde más. No porque esté feliz todo el tiempo, sino porque al menos ya no me paso los días fingiendo que todo está bien mientras mi pareja me oculta una vida entera a mis espaldas. A veces me preguntan si volvería a enamorarme.
No tengo una respuesta clara. Sé que algún día podría pasar, pero no estoy buscándolo. No me falta nada. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi hijo, de mi tiempo, de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas porque vivía preocupado por mantener una relación que ya estaba podrida. Ya no tengo que revisar el móvil de nadie, ni adivinar por qué alguien llega tarde, ni justificar lo que no tiene explicación. Eso, para mí, ya es suficiente. Y si alguien lee esto pensando que estoy exagerando, que las cosas no son tan graves, que todo el mundo se equivoca, le diría que tiene razón en una cosa: todos nos equivocamos. Pero no todos decidimos engañar durante meses, mentir cada noche en la cama, reír con otro mientras tu pareja se parte el alma por sostener un hogar. Eso no es un error. Eso es una decisión. Y yo también tomé la mía: cerrar esa etapa sin mirar atrás. Porque aunque no lo parezca, a veces perder a alguien que te traicionó es exactamente lo que necesitas para volver a encontrarte a ti mismo. Eso fue lo que aprendí. Y eso fue lo que me salvó.